Y bueno amigos, estamos aquí un día domingo tranquilitos para hablar de unas cosas. Creo que específicamente vamos a hablar de Kylian Mbappé por unos motivos bastante interesantes que seguramente ustedes me van a entender. Lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para determinarlo juntos. Vamos a hacer una pequeña reflexión de todo lo que está sucediendo, porque bueno, hay un montón de informaciones como suele suceder para el tema de Kylian Mbappé. Vamos a repasar unas cosas que yo creo que nos hacen pensar que tal vez Florentino Pérez ha vuelto a ser el Florentino que todos queremos ver, ese Florentino que no se deja amedrentar por absolutamente nadie. Creo que Florentino esta vez tiene algo importante con él, y es que estoy seguro que ningún madridista va a terminar cuestionándole absolutamente nada si Mbappé termina firmando por cualquier otro equipo. Creo que eso lo tiene él. Y ojito, así que nada, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Vamos a hablar un poco, quiero empezar hablando rapidito para ya meternos después con lo de Kylian Mbappé. Y quiero que empecemos hablando, cracks, exclusivamente de algo que se ha estado filtrando en las últimas horas y está relacionado con Messi. Atención, escándalo en Francia. El PSG habría presionado a France Football para que Messi ganara el Balón de Oro en 2021. Pascal Ferré, exdirector de la revista, tendría vínculos estrechos con el club parisino. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Salió lo de Negreira, lo del mundial, que a mí me sigue pareciendo una cosa muy extraña. El otro día les hice un video que, bueno, gustó realmente bien poco a los mesicópatas. Me he dado cuenta por los comentarios que estoy recibiendo en el canal. Pero bueno, como siempre decimos, se empiezan a destapar algunas joyas, se empiezan a saber algunas cositas. Y yo, bueno, manteniendo la calma, esperando el momento indicado. Pero creo que esto no tiene revés. Creo que Messi va a ser un fenómeno, va a ser seguramente uno de los futbolistas. Creo que Messi, sin todas estas ayudas que ha recibido, creo que va a seguir siendo para mí uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Lo hubiera conseguido sin ningún tipo de ayudas, pero bueno, él decidió hacerse el de la vista gorda con todos estos favores que le estuvieron haciendo, porque repito, me parece que ha sido un futbolista increíble y que ha dado mucho a su equipo, sobre todo en una etapa en concreta que ya fue hace mucho tiempo. Pero creo que el mismo problema en el que se ve involucrado con lo de Negreira, porque no directamente, pero obviamente es algo que le terminó favoreciendo en su carrera. Todas estas cosas yo creo que hay que tenerlas en cuenta. Entonces, bueno, quiero que ahora tengamos en cuenta eso, y cuando empiecen a salir más cositas, seguramente aquí vamos a estar para comentándolos. Pero bueno, es una investigación que hay abierta, donde parece que alguien en Francia estuvo presionando para que Messi terminara. Obviamente, me imagino que el favor era para que terminara firmando por el PSG, más el tema del Mundial. O sea, muchas cosas que, bueno, seguramente iremos sabiendo con el paso del tiempo, cracks. Quiero que ahora vamos a empezar a leer un poco las informaciones que han estado saliendo de Kylian Mbappé y que, bueno, a mí me tienen un poco alocado. Empecemos con una de estas. Son varias secciones que he sacado en Twitter, que la mayoría de ellos las da Mario Cortegana, que creo que es un periodista bastante serio. Y dice lo siguiente: el Real Madrid ofrece a Kylian Mbappé condiciones más bajas que en 2022. Él lo sabe. Lo siguiente es que dice: Kylian Mbappé no está impresionado con el intento del Real Madrid de presionarle para que firme un acuerdo de precontrato este mes. Quiere explorar más a fondo una variedad de opciones, entre las que está la Premier League. Esto lo da un medio de comunicación llamado Times Sport, en el que afirman que, bueno, a Mbappé no le está haciendo nada lo que se está filtrando del Real Madrid para hacerle presión. Y bueno, también dice: Florentino y Mbappé han estado en contacto desde hace algún tiempo. El jugador sigue transmitiendo que quiere jugar en el Real Madrid. Ahora le toca a Mbappé decidir. El Real Madrid quiere que lo haga rápido. En el Real Madrid hay algunas dudas sobre su decisión. Y lo último que les tengo aquí es lo siguiente: el Real Madrid ofreció a Mbappé en 2022 una prima de fichaje de 130 millones de euros y un salario de 26 millones de euros al año. Ahora le han ofrecido menos dinero. El Real Madrid está haciendo todo lo posible para fichar al jugador, que tendrá hasta mediados de enero para tomar una decisión. Y esto lo juntamos con una
un artículo que publica José Félix Díaz, que bueno, me parece que es alguien bastante cercano a Florentino, que el título dice así: la urgencia no existe en el Real Madrid, el problema es de Mbappé, la historia es otra, todo ha cambiado, lo del 2022 y el todo vale ha pasado a mejor vida, la felicidad es contagiosa y eso es lo que se desprende en el Real Madrid de Ancelotti y don Florentino Pérez. A ver, chicos, ¿qué quieren que les diga? Me gusta mucho, repito, esto que está pasando, que Florentino Pérez esté tomando esta actitud, por llamarlo de alguna manera, en la que no da por absoluta prioridad a Kylian Mbappé. Esta información que sale, que obviamente viene filtrado por parte del clan Mbappé, de que no está impresionado por las presiones que está recibiendo desde Madrid para firmar un contrato, a mí ya me parece motivo suficiente para mandarlo a que se eche un baño con agua fría. Pero obviamente Florentino sabe cómo manejar este tipo de temas. ¿Qué quiero llegar yo con todo esto? Me gusta que Florentino y el Real Madrid estén asumiendo las cosas de esta manera. Tuviste una oportunidad, decidiste no tomarla, perfecto. Muy bien, vamos a dejarlo así. Pero si quieres venir, aquí vas a poder venir esta temporada con unos beneficios un poco o no tan lucrativos como en su momento te estábamos ofreciendo. Así que bueno, lo tomas o lo dejas. Este sí es el Florentino Pérez que yo creo que conocemos y que todos quisiéramos ver. Entonces, en ese caso, para mí, es una de las cosas más interesantes que puede hacer el club. Dejarle los puntos claros. Obviamente, faltan que 7, 8 días tal vez para que llegue ese supuesto ultimátum del Real Madrid, en el que si no firmas, pues bueno, adiós, adiós, muchas gracias. Y a mí me cuesta mucho creer que vaya a suceder algo con Kylian Mbappé. A ver, conocemos de sobra cómo se maneja este personaje, su familia, su entorno, las personas que le aconsejan. Y me cuesta mucho creer que en realidad Mbappé va a tomar una decisión estos días. ¿Por qué? Porque él sabe que teniendo el sartén por el mango, teniendo en cuenta que el Paris Saint-Germain seguramente va a intentar todo para renovarle, teniendo en cuenta que seguramente equipos como el Liverpool estarán ahí atentos ante cualquier movimiento, sabiendo que el Real Madrid todavía le quiere, aunque se esté filtrando que han cambiado las negociaciones, o en este caso las prioridades, o en este caso que ya no lo ven tan indispensable, aunque yo creo que es un crack y tenerlo seguramente es mejor que tenerlo en contra. Pero como les digo, me parece estupendo lo que está sucediendo y todas estas razones, además teniendo en cuenta el historial de que sabemos que a este hombre le encanta mucho el dinero, a todos nos gusta el dinero, pero yo creo que lo de Mbappé ya es una obsesión. Yo creo que, o me cuesta mucho creer o pensar que Mbappé va a tomar una decisión radical en menos de 15 días, aunque me imagino yo que este hombre ya tuvo que habérselo planteado en algún punto del año pasado, o sea, ya tendría que haber estado pensándolo. Por eso les digo, el hecho de que a estas alturas de la vida, del año, de la temporada, de lo que sea, Mbappé no haya decidido, para mí es un motivo suficiente para mandarlo a bañarse con agua fría. Siempre lo hemos dicho, el Real Madrid siempre termina consiguiendo cosas. Ahí está lo de Bellingham. No se esperaba seguramente que este hombre fuera a dar este rendimiento, que fuera a asumir el rol de estrella máxima del equipo de esta manera. Y ahí está lo que está sucediendo. Igual si firmaba Mbappé, a lo mejor tendríamos que ver salir a algún jugador importante, a un Rodrigo, a un Vinicius. Y pues al final, como te digo, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero es mejor dejarlas así quietas y todo relajado. No sé qué opinan ustedes, pero repito, estoy muy contento de que el Madrid esté asumiendo esta posición, esta postura. Si quieres bien y si no, pues también. Y a esperar a ver qué sucede en los próximos días. Pero no había hablado de Mbappé desde que hace mucho que están saliendo informaciones y tenía ganas de hablar. Pero ahora que salió esto de Florentino y de que el Madrid ya no está tan desesperado, ya no le importa tanto esto, me parece que era un momento clave para hacerlo y sobre todo para hablar de esta importante gestión que está realizando en esta parte de la carrera de Kylian Mbappé, el Real Madrid. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.